Para diseñar un algoritmo debemos seguir la metodología para realizarlo. El primer paso es analizar y entender el problema. El problema es, un papá quiere repartir su dinero entre sus hijos. ¿Cuánto le tocará a cada uno? ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Primero, existe un papá. Ese papá desea repartir dinero entre sus hijos. Ya comprendimos cuál es la intención, cuál es la finalidad de este problema. Debemos encontrar la cantidad que el papá está intentando repartir entre sus hijos. No queremos buscar ningún otro dato adicional, solo la cantidad que le corresponde a cada uno de sus hijos. Una vez definido esto, continuamos con el segundo paso. Ahora, continuando con el siguiente paso, debemos definir los datos de entrada, el proceso y la salida. Entonces vamos a encontrarlos. Para empezar, vamos a colocarlos aquí para que podamos comprenderlos, y ahora sí, una vez que los tenemos ya listos, vamos a definirlos. Los datos sin los cuales no podría resolver el problema sería el número de hijos y el dinero. Podríamos saber cuánto tiene de dinero, pero no el número de hijos entre los cuales debe repartir esa cantidad. Entonces, estos dos elementos son esenciales para poder realizar el proceso que necesitamos. En el proceso, ¿qué debemos hacer? Debemos repartir el dinero entre el número de hijos. No hay que equivocarnos en esto, porque podríamos poner número de hijos entre dinero y eso es una operación equivocada. Entonces el proceso es el dinero entre el número de hijos. Y con esto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la cantidad que le toca a cada uno de sus hijos. Esto es muy importante. Tenemos que definir la entrada, tenemos que definir el proceso y tenemos que definir la salida. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si ustedes no definen bien los datos que se necesitan ocupar, no se define bien el proceso que se tiene que realizar y no se define bien la salida, lo que debemos obtener, este problema sencillamente no se va a resolver. Ahora viene el siguiente paso, que es escribir el algoritmo. En escribir el algoritmo debemos definir el pseudocódigo y el diagrama de flujo. En el pseudocódigo vamos a utilizar palabras para poder expresar lo que va a suceder en este algoritmo. Entonces vamos a empezar a escribirlo. Todo pseudocódigo empieza con la palabra inicio. Después, por estética, vamos a dejar un espacio. Esto siempre se hace para no ocasionar confusiones. Y en el pseudocódigo, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos saber los datos para poder realizar las operaciones necesarias con ello. ¿Cómo leemos información dentro de un pseudocódigo? Se utiliza la palabra leer. Con eso indicamos que nos proporcionen los datos. Aquí vamos a pedir los datos necesarios para esto que ya hemos definido, que es número de hijos, separamos con una coma y ahora pedimos el dinero. Ya que tenemos esto, podemos continuar con el siguiente paso. En el siguiente vamos a definir cuánto le toca a cada uno de los hijos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a definirlo cantidad. Vamos a empezar con la primera con mayúscula y vamos a darle un igual. Quiere decir que vamos a almacenar el resultado de esta operación en cantidad. ¿Qué vamos a almacenar ahí? Muy sencillo. Vamos a almacenar el resultado de la operación de dinero entre el número de hijos. Y listo. La cantidad tiene el resultado de dividir el dinero entre el número de hijos. Y ahora solo falta mostrárselo. La cantidad que le corresponde es 2 puntos y ahora ponemos dónde almacenamos el resultado de la operación que realizamos. En este caso es cantidad. Y listo, con esto hemos definido cuánto le toca a cada uno de los hijos entre los cuales hemos repartido el dinero. Y ahora, para finalizar, en todo pseudocódigo se termina con la palabra fin. Y lo regresamos aquí y eso es todo. Ya tenemos el pseudocódigo. Ahora vamos con la siguiente parte, que es el diagrama de flujo. Ahora vamos a escribir el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo solo es pasar el pseudocódigo a una forma gráfica para que se pueda entender mejor el flujo de los datos. Cada instrucción cuenta con un símbolo en específico. Por ejemplo, para inicio y para fin está este óvalo. Este óvalo siempre hace que inicie o termine el diagrama de flujo.
En este caso vamos a ponerlo y vamos a poner inicio. Una vez que lo tenemos, vamos con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción pide los datos con los que vamos a trabajar. En el diagrama de flujo para pedir datos se utiliza este romboide. Con este indicamos que es entrada o salida. Aquí solo hace falta escribir lo que estamos pidiendo. En este caso lo que vamos a pedir es el dinero y el número de hijos. La siguiente línea lo que estamos haciendo es una operación aritmética. Para todas las operaciones se utiliza un rectángulo. Vamos a ponerlo aquí y dentro de él vamos a escribir la operación. En este caso vamos a escribir cantidad es igual al dinero entre el número de hijos. Y listo, con eso tenemos ya descrito esa operación en específico. Ahora vamos a mostrarlo. En los diagramas de flujo se te pueden utilizar dos tipos de salida. Uno es al monitor y el otro es a salida sin especificar. Normalmente vamos a utilizar el símbolo de salida. Aquí lo colocamos, lo ampliamos y lo que vamos a poner en esta es la cantidad de cada hijo es, y aquí escribimos donde lo almacenamos, que es cantidad. Listo. Ahora que ya hemos terminado con esto, vamos a ir a la siguiente línea, que es fin. Utilizamos el óvalo, lo ponemos y colocamos texto dentro de él y escribimos fin. Y eso es todo. Ahora, hay algo importante en los diagramas de flujo. Tenemos que utilizar conectores. Los conectores tienen ciertas reglas. Una, siempre deben ser rectos, deben ir de un símbolo hacia el otro, no se deben cruzar entre ellos y algunos más que les voy a poner en la descripción. Y con esto ya tenemos nuestro diagrama de flujo. Tenemos nuestro diagrama de flujo y nuestro pseudocódigo. Y eso es todo. Lo único que faltaría sería revisar la eficacia de este algoritmo. En este caso no lo vamos a realizar porque es un algoritmo muy sencillo, pero con esto podemos dar por concluido cómo diseñar un algoritmo. Y eso es todo. Si tienen dudas o preguntas, déjenlo en los comentarios. Bye.